bastante de lo que estamos hablando. Antiinflamatorios no esteroides, paracetamol, ibuprofeno, diclofenac, eso lo tenés que dominar. Una vez más, lo que vas a escuchar en esta clase no es diferente a lo que está escrito en nuestro apunte y que ya estás pudiendo descargarlo del aula virtual. Pero de todas maneras, vamos a incluir a este grupo de medicamentos tan importante en que son drogas inhibidoras enzimáticas y inhiben una serie de enzimas que se denominan ciclooxigenasa. Mira, acá te muestro una imagen solamente para que la recuerdes. La ciclooxigenasa es una enzima grande que va a generar una serie de productos denominados prostaglandina. Y acá asociás la palabra prostaglandina con lo que vas a estudiar en anatomofisiología, el proceso inflamatorio. Las prostaglandinas son mediadores intermedios de los procesos inflamatorios, mediadores intermedios del proceso inflamatorio. Antes que nada quiero contarte que existen dos isoenzimas, dos formas de prostaglandinas, ¿sí? Dos isoenzimas de ciclooxigenasa. Ambas van a formar las mismas prostaglandinas, es decir, la reacción que van a generar esta ciclooxigenasa son iguales, son idénticas, ¿sí? Lo que pasa es que las enzimas son diferentes. Acordate lo que habías estudiado en biología o en química biológica de isoenzimas. Por lo tanto, su estructura va a variar y vamos a clasificarlas en dos tipos. Ciclooxigenasa tipo 1, esta que tenemos acá, y la ciclooxigenasa tipo 2. Estas dos ciclooxigenasas van a tener algunas diferencias y quizás el cuatrimestre que viene en farmacología vamos a hablar cuál es la gran diferencia, pero te quiero contar que la ciclooxigenasa tipo 1 va a estar presente en todos los tejidos. Forma parte de los tejidos y las prostaglandinas a nivel de todos los tejidos van a actuar como mensajeros y como reguladores de las funciones celulares. Por ejemplo, el hecho de que el epitelio del estómago tenga una adecuada irrigación y tenga una adecuada secreción de bicarbonato en el mucus, va a corresponder al efecto de las prostaglandinas que se van a liberar normalmente a nivel de la mucosa gástrica y que van a tener ese efecto protector. Las mismas prostaglandinas, si vos te doblás un tobillo, van a ser los mediadores del proceso inflamatorio. Por lo tanto, las prostaglandinas tienen efectos diferentes en cada tejido donde se producen. Y en el cuatrimestre que viene vamos a hablar de este comportamiento este año de algunos mediadores. ¿Sí? Bien, la ciclooxigenasa 1 va a ser una enzima constituida, constituyente de todos los tejidos. Y el efecto de las prostaglandinas que se producen en cada tejido va a ser diferente. Pero al lado tenemos a la ciclooxigenasa 2. La ciclooxigenasa 2 es una enzima inducible. ¿Qué significa enzima inducible? Significa que no está presente normalmente en los tejidos y que va a aparecer en función de un proceso inflamatorio crónico, ¿sí? Bueno, existen ciertas diferencias entre la topología y de la estructura de la ciclooxigenasa tipo 1 y de la ciclooxigenasa tipo 2. La gran diferencia entre la topología de estas enzimas es que la ciclooxigenasa tipo 2 va a tener dos zonas capaces de generar un enlace con un enlace
con un bolsillo hidrofílico, con una parte de la molécula que sea hidrofílica, ¿sí? En cambio, la ciclooxigenasa de tipo 1 carece de esa zona, de ese bolsillo, para acomodar estructuras de tipo hidrofílica, ¿sí? Bueno, ¿qué vamos a hablar de esto? Entonces vamos a hablar de que muchos antiinflamatorios van a inhibir al mismo tiempo la ciclooxigenasa 1 y la ciclooxigenasa 2. Pero, ¿qué es lo que pasa? Este grupo de antiinflamatorios van a generar efectos adversos. ¿En dónde? En aquellos tejidos donde las prostaglandinas formadas por la ciclooxigenasa tienen algún efecto fisiológico importante, un efecto fisiológico importante. Y el principal de ellos es la protección de la mucosa gástrica. Entonces, ahí viene el primer concepto que vamos a arrancar ya en este temprano en la clase. El principal efecto adverso de los antiinflamatorios es la irritación gástrica, ¿sí? Bien, ahora vos me decís, pero si vas a utilizar antiinflamatorios para alguna enfermedad inflamatoria, no utilices drogas que bloqueen la ciclooxigenasa 1, sino utilizás drogas que bloqueen la ciclooxigenasa 2. Correcto, tienen razón. Pero estas drogas aparecieron hace poco, no tienen más de 15 años, 15, 17 años, y como toda droga nueva, sabemos algo, es más cara, es más cara. Entonces, bueno, partamos de este concepto para poder abarcar en una forma más didáctica el mecanismo de acción diferencial que puedan tener algunos antiinflamatorios, ¿sí? Vayamos a una gran definición. Los AINES antiinflamatorios no esteroides es un grupo heterogéneo de compuestos con estructuras químicas diferentes. A pesar de esta diversidad estructural, estas drogas comparten algunas propiedades, algunos efectos terapéuticos y algunos efectos colaterales. Por eso a vos te suena que es lo mismo por ahí tomarte un ibuprofeno que un diclofenac o que un paracetamol, ¿sí? Bueno, el primer recurso para ordenarte y para tener un adecuado manejo de este tema es hacer la clasificación por mecanismos de acción. Y la mejor clasificación por mecanismos de acción los clasifica en 4, en 4. Entonces, primera clasificación, inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa tipo 1, ¿sí? Y no afectan la ciclooxigenasa tipo 2. Bueno, esta va a ser solamente un antiinflamatorio que se llama la aspirina, la que vos conocés, pero a dosis bajas. A dosis bajas solamente bloquea la ciclooxigenasa tipo 1. Y a dosis bajas va a tener sobre todo la aspirina un efecto antiagregante plaquetario. Pero dentro de esta clasificación no es importante este concepto, solamente que compone el primer grupo por su mecanismo de acción. Vamos al segundo grupo de AINE. AINE no selectivos de la ciclooxigenasa. Van a ser estructuras que van a bloquear la ciclooxigenasa 1 y la 2 al mismo tiempo. Esta es la enorme cantidad de antiinflamatorios que nosotros conocemos, ¿sí? Diclofenac, naproxeno, ibuprofeno, ketoprofeno, meloxicam, piroxicam, dextroprofeno, la mayoría de los antiinflamatorios entran en este grupo. Y la característica que tiene este grupo es que sí, son muy buenos antiinflamatorios, tienen un efecto potente, pero ¿qué va a ocurrir? Va a bloquear también la ciclooxigenasa tipo 1. Y al bloquear la ciclooxigenasa tipo 1, lo que va a ocurrir es que pueden aparecer efectos adversos.
¿Cuáles eran los efectos adversos? Lo que yo te mencionaba hoy, sobre todo la irritación gástrica. ¿Por qué? Porque la ciclooxigenasa tipo 1 es constitutiva de la mucosa gástrica y las prostaglandinas producidas por la ciclooxigenasa lo que van a hacer es generar una mayor irrigación en la mucosa gástrica y un aumento en la secreción de bicarbonato. Y todos estos efectos protegen la mucosa gástrica de la propia acidez, de la secreción gástrica, ¿sí? Bueno, entonces segunda categoría son inhibidores de la ciclooxigenasa, tanto de la ciclooxigenasa 1 como de la ciclooxigenasa 2. Tercera categoría son inhibidores preferenciales de la ciclooxigenasa 2. Vamos a tener drogas que inhiben las dos, pero más inhiben a la ciclooxigenasa 2, ¿sí? Por lo tanto, van a tener menos efectos adversos. Y acá tenemos sobre todo dos drogas, una que desapareció por ser antigua, por ser muy buena, y en farmacia eso implica antigua y buena, que además es barata, entonces la hicieron desaparecer. Y tenemos la droga más importante para el uso crónico, es el meloxicam. ¿Por qué el meloxicam? Porque el meloxicam es medianamente nuevo y no tiene el costo de una droga de última generación. Como bloquea especialmente a la ciclooxigenasa 2, tiene pocos efectos irritantes a nivel gástrico. Y vamos a la cuarta categoría, inhibidores altamente selectivos de la ciclooxigenasa 2. Y estas drogas van a bloquear solamente la ciclooxigenasa 2, que es inducible, es decir, la ciclooxigenasa 2 va a estar solamente en los tejidos inflamados. También vamos a tenerlo a nivel del sistema nervioso central, ¿sí? Y las prostaglandinas que se forman a nivel del sistema nervioso se producen es la fiebre. Por eso vos utilizás ibuprofeno o diclofenac si te caíste, si tenés una inflamación en algún tejido, o bien como analgésico, o bien como antifebril. Bueno, también ocurre lo mismo con esta clasificación de drogas. Tienen los mismos efectos, pero son drogas más modernas, más caras. ¿Y cuál es su gran diferencia? No producen irritación gástrica, carecen de los efectos adversos porque solamente van a bloquear la ciclooxigenasa tipo 2 inducible en tejidos expuestos a inflamaciones crónicas. ¿Qué característica tiene esta familia? Terminan todas en oxib. Tenés celecoxib, rofecoxib, valdecoxib, etoricoxib y lumiracoxib. Estos apareciendo con mucho ímpetu en los años 2000 al 2010. Porque eran antiinflamatorios perfectos, no producían aumento de la irritación gástrica. Pero ¿qué pasó? Algunos tenían algunos efectos adversos, por lo tanto hoy en día tenés solamente dos drogas, el celecoxib y el etoricoxib, pero son drogas muy buenas, muy confiables. Lo que pasa es que como un antiinflamatorio, teniendo los de la clase 2, son más económicos, pero son muy buenos antiinflamatorios. Entonces, recordemos las 4 categorías en los que se clasifican los antiinflamatorios de acuerdo a su mecanismo de acción. Bueno, yo les contaba que esa clasificación es solamente farmacológica, solamente farmacológica. Por lo tanto, no es la que más nos interesa a nosotros, ¿sí? Pero andá sabiéndola porque la vamos a tocar en farmacología el cuatrimestre que viene. Bueno, primer concepto, todas estas drogas van a tener la misma capacidad de bloquear las prostaglandinas, ¿sí? Bueno, al bloquear las prostaglandinas vamos a tener 3 mecanismos,
simultáneo. Por eso es importante que vos sepas que estos mecanismos los comparten todas las drogas. Y son 3 mecanismos. Primer mecanismo, analgésico y antiinflamatorio, ¿sí? Analgésico y antiinflamatorio. ¿Por qué? Porque las prostaglandinas son mediadoras del fenómeno inflamatorio, ¿sí? Segundo efecto, son analgésicas, disminuyen el dolor. ¿Por qué? Porque activan la vía del óxido nítrico, pero solamente a nivel de esas terminaciones libres de los sensores de dolor periférico. O sea que tienen un pequeño efecto analgésico a nivel periférico. Y la tercera característica es que son antitérmicos, antifebriles. Van a ser antifebriles. ¿Por qué? Porque disminuyen la secreción de prostaglandina a nivel del sistema nervioso central. Y las prostaglandinas a nivel del sistema nervioso central lo que te producen es hipertermia. Entonces ya sabemos esto, las 3 cosas son al mismo tiempo. Y te doy unos ejemplos. Si vos sos mujer y tenés dolores premenstruales, vos sabés que hay ibuprofeno, el ibufen, ibupiracfen. Pero si un nene tiene fiebre, vos le das el ibuprofeno jarabe, el ibupirac jarabe. Fíjate, tenés el mismo medicamento para 2 efectos diferentes, ¿sí? Lo mismo para el paracetamol. Si ves la propaganda del paracetamol, el paracetamol sirve como antiinflamatorio para dolores y sabes también que es para la fiebre. ¿Pero por qué? Porque este concepto de los 3 efectos sí siempre se cumple para todos los antiinflamatorios. Entonces vos me preguntarás, ¿en qué varían los diferentes antiinflamatorios? Y acá tenés la respuesta. Varían en el tiempo que van a estar dentro del cuerpo, algo que todavía no vimos porque estamos hablando de química medicinal. Ellos varían sobre todo en el tiempo de vida media. Tiempo de vida media. Eso después lo vamos a ver más adelante. Pero lo más práctico que vos tenés que tener en mente al ver esto para cuando estés al frente de tu farmacia es que todos tienen los mismos 3 efectos, pero los podés caracterizar por la duración de acción. En el cuatrimestre que viene vamos a ver qué quiere decir tiempo de vida media, pero esto se asemeja a la duración de acción. Y vas a tener antiinflamatorios no esteroides que duran poco, como el diclofenac, el ibuprofeno y el paracetamol, y eso a vos te suena, porque sabés que el diclofenac era un comprimido cada 6 horas, el ibuprofeno era un comprimido cada 8 horas, el paracetamol es un comprimido cada 4 horas, y si alguna vez te dolió el diente y tomaste aspirina, sabías que la aspirina se tomaba entre 4 y 6 horas, cada 4 y cada 6 horas. ¿Me siguen con eso? Hola. Hola. Sí, profe. Bueno, me siguen con eso. Pero por otro lado, vas a tener el otro extremo, aquellos antiinflamatorios que tienen una duración y un efecto prolongado. Y ahí vamos a tener al piroxicam, al meloxicam y al naproxeno. ¿Por qué existen estos? Porque imagínate que hay pacientes que tienen enfermedades inflamatorias de tipo crónica, ¿sí? Un paciente con artrosis, un paciente con artritis, ¿sí? Entonces va a necesitar utilizar un tratamiento crónico y a su vez vas a tener otro paciente, el que se lesionó jugando al fútbol, tiene un tobillo hinchado, entonces que al que tiene el tobillo hinchado, el que tiene un proceso inflamatorio agudo, le podés dar que tome ibuprofeno 3 por día, diclofenac 4 por día. Si tiene fiebre porque le duele la garganta o tiene dengue o COVID, le vas a dar paracetamol cada 4 horas, ¿sí? Pero si tenés un viejito que toda la vida tiene que tomar un antiinflamatorio,
vas a buscar un antiinflamatorio que se tome 1 por día. ¿Me acompañas? Bueno, ¿cuál vas a tener ahí? Vas a tener el meloxicam y el naproxeno. Y en el medio, te queda una serie de antiinflamatorios que van a tener un efecto intermedio. Por ejemplo, cuando vos los recomiendes en tu farmacia, que se tomen cada 12 horas, uno a la mañana, uno a la noche. Sobre todo el ketorolac, la dipirona. ¿Sabes quién es la dipirona? La novalgina, ¿sí? Y la indometacina, que cada vez se utiliza menos, que eh, tiene pocas presentaciones, pero es un buen antiinflamatorio. Ahora, si tenés un paciente que tiene artrosis, que tiene que hacer un tratamiento crónico, vos le vas a orientar hacia el meloxicam, por ejemplo. Seguimos adelante. Veamos cuáles son los mecanismos de acción de los AINE. Vamos a tener mecanismos periféricos y mecanismos centrales en el sistema nervioso central. Bueno, vamos a hablar de los periféricos. Son locales, es decir, en el lugar donde tenemos la inflamación, en el lugar donde hay alguna lesión, vamos a tener que bloquean las prostaglandinas. Y ahora en anatomopatología, en fisiopatología, vas a ver que las prostaglandinas son mediadoras del proceso inflamatorio. Entonces vos utilizás los AINES, se bloquea el mediador intermedio del proceso inflamatorio. También vamos a tener con interferencia en la activación de los neutrófilos, porque las prostaglandinas también ejercen un efecto quimiotáctico, es decir, que llevan a que células inmunitarias vayan a la zona de inflamación, ¿sí? Y otro efecto a nivel periférico va a ser un efecto analgésico. ¿Por qué? Porque va a estimular la vía del óxido nítrico, GMP cíclico, que lo que va a hacer es desactivar el nocioceptor. En anatomofisiología, el nocioceptor es una adaptación de la neurona periférica que va a percibir o cuando se estimule va a activar la vía de percepción del dolor. Entonces acá tenés el efecto analgésico, que es un analgésico débil. Es un efecto débil. Nunca vas a escuchar que hay gente que tiene alucinaciones o mezcla con alcohol, paracetamol y ibuprofeno. ¿Por qué? Porque no tienen efecto a nivel del sistema nervioso central. Es mínimo el efecto, ¿sí? Te quería decir especialmente como analgésico. Ahora, si pasan la barrera hematoencefálica, llegan al bulbo e inhiben las prostaglandinas a nivel del bulbo, que ¿sabés qué hacían? Producían fiebre y por eso son antipiréticos, antifebriles. Bueno, esto que te expliqué acá, que veníamos hablando, mirá, lo tenés reflejado en esta transparencia. Todos tienen el efecto simultáneo antiinflamatorio, antipirético y analgésico, y la diferencia es la propaganda que puede hacer el laboratorio para vendértelo en forma diferente o la duración de acción. Por ejemplo, es mejor que vos tomes, si tenés un dolor, un analgésico, un dolor prolongado, que tomes meloxicam, que tiene un efecto prolongado. Ahora, si te duele la muela y estás por ir al dentista, es mejor que tomes diclofenac, ibuprofeno. ¿Por qué? Porque el efecto es más corto. Conforme vos vayas de alguna manera manejando los horarios de las tomas, vas a tener un mejor efecto antiinflamatorio y analgésico. Pero todas las drogas tienen el mismo efecto. Bueno, esto no te detengas en esto, que es muy complejo, porque esto lo vamos a volver a hablar en farmacología conmigo el cuatrimestre que viene. Mirá, ciclooxigenasa tipo 1 es la que está en todos los tejidos y tiene un efecto fisiológico normal. La prostaglandina que se produce por la ciclooxigenasa y que actúa en la adaptación de los tejidos. Y después tenés la ciclooxigenasa tipo 2 que se va a inducir
en los tejidos sometidos a una estimulación inflamatoria. Bien, casi todos los antiinflamatorios del grupo 2 no las diferencian, no las diferencian. Por eso quitan el dolor, mejoran procesos inflamatorios, pero también pueden generar, como vos ves, irritación gástrica. Ahora, cuando tenés inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa 2, no tenemos estos problemas, pero son drogas más nuevas y de un mayor costo. Bueno, mecanismos de acción periférico, esto lo estábamos hablando hoy, ¿sí? Bueno, te presento entonces qué son las prostaglandinas. Las prostaglandinas son una serie de sustancias que se forman en cada tejido, tienen un efecto biológico y se degradan en el mismo tejido. Parten de la estructura de un lípido que se llama ácido araquidónico. El ácido araquidónico tiene 20 carbonos y una serie de insaturaciones, 4 insaturaciones. Es el sustrato de la ciclooxigenasa, pero la ciclooxigenasa pueden dar lugar a 3 tipos de productos. El primero, que está más al costado, ¿sí? El primero que está más al costado son las prostaglandinas. Como vos ves, tienen un grupo de ciclopentano y tienen oxidilos o carboxilos o insaturaciones. Las variaciones del lugar donde están estas insaturaciones nos van a dar el tipo de prostaglandina. Puede ser prostaglandina H1, H2, F1, F2, G1, G2. Pero ¿sabes qué? No conviene estudiarlas individualmente. Conviene hablar en plural y referirnos a todas las prostaglandinas. ¿Por qué? Porque alguna va a predominar en un tejido o en otro, pero es más práctico recordar el mecanismo del tejido y en alguna funciona más una, predomina otra, pero la enzima siempre es la misma. Sobre todo a nivel del endotelio dentro de los vasos, vamos a tener enzima que se acopla a la ciclooxigenasa. Una que se llama tromboxano sintetasa. Y fíjate, nos va a dar esta estructura que vos ves acá, que se llama tromboxano A2. Para un cachito, también puede haber otra enzima que se llama prostaciclin sintetasa. Entonces te va a dar esta estructura que está acá. Son variaciones de las reacciones que tiene el ácido araquidónico a partir de la ciclooxigenasa. ¿Por qué? Por algunas enzimas accesorias. Pero te muestro estas enzimas van a producir los tromboxanos A2, esta estructura que tenemos acá, y las prostaciclinas en el mismo tejido, en el endotelio. ¿Y sabés qué hacen estas drogas? Estos mediadores hacen el equilibrio en el endotelio entre procesos de adherencia plaquetaria y vasoconstricción. Eso lo hace sobre todo el tromboxano, aumenta la contracción vascular y favorece la agregación plaquetaria, y por otro lado la prostaciclina hace lo contrario, produce vasodilatación y inhibe la agregación plaquetaria. Por lo tanto, tienen su principal efecto en el endotelio vascular, pero no son mediadores de la inflamación. Estas drogas estas estructuras que vemos acá se llaman eicosanoides. ¿Sabes por qué eicosanoides? Porque derivan todos del ácido araquidónico, que tiene 20 carbonos, y bueno, en griego eicosano nos habla de 20, ¿sí? Bien, algo para hablarte, ya que estamos hablando de eicosanoides. Un
primo de la ciclooxigenasa va a ser otra enzima que se llama lipoxigenasa. La lipoxigenasa actúa sobre el ácido araquidónico y te va a dar una estructura que se denomina leucotrienos. Los leucotrienos son factores de inflamación, pero relacionados con las alergias. Hay un par de drogas que bloquean el receptor del leucotrieno. Lo vamos a ver en el cuatrimestre que viene. Pero acordate que son independientes de la ciclooxigenasa. En cambio, la ciclooxigenasa sí te va a dar prostaglandinas. Cuando junto con la ciclooxigenasa actúa la prostaciclinosintetasa, te va a dar la prostaciclina. Y cuando junto con la ciclooxigenasa actúa una teomboxano sintetasa, te va a dar el teomboxano A2. ¿Sí? ¿Ustedes alguna vez escucharon estas palabras o no? Estas sustancias. Hola. Hola, hola. Hola. ¿Será sí, que creo se que cortó? algunas. Bueno, escucharon. Anatomofisias. En Anatomofisia. Bueno, ahora tenés cómo nosotros aplicamos lo que estudiaste en anatomofisiología. Fíjate cómo todo tiene que ver con todo. Bueno, en este punto te presento ahora los antiinflamatorios. Bueno, vas a tener antiinflamatorios, sobre todo como el paracetamol, que fíjate este dibujito que tenemos acá. Van a tener un efecto analgésico, es decir, sobre inflamaciones a nivel de articulares, elementos articulares, ¿sí? Elementos articulares. También pueden tener algunos efectos analgésicos sobre el reflejo del dolor cólico. ¿Te acordás cuál era el reflejo del dolor cólico? El que aparecía por contracción de músculos lisos viscerales. Y también van a tener efectos sobre la temperatura. Y ahí lo tenés al paracetamol, que sobre todo se da por vía oral, ¿sí? El paracetamol se va a metabolizar sobre todo a nivel hepático, y se va a eliminar también a nivel renal. Es una droga muy segura, pero sus características las vamos a hablar en farmacología. Acá nos importa sobre todo las estructuras. Y lo vamos a llamar básicamente derivado del acetaminofeno, y en general no se lo utiliza como familia porque el paracetamol es único, es único. Después te voy a explicar por qué en su mecanismo es único. Bien, después vamos a tener los antiinflamatorios que van a ser del grupo 2. Ellos bloquean por igual la ciclooxigenasa 1 y 2. ¿Y qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener básicamente los naproxeno, diclofenac, todo lo que vos estudiás normalmente o te suena antiinflamatorio, van a ser buenos en el dolor somático, ligado a articulaciones, van a ser buenos también como antipiréticos. ¿Por qué antipirético? Acordate del ibuprofeno jarabe, el principal antipirético, y van a ser menos efectivos en el dolor cólico. Y finalmente te muestro una sola droga que es de la familia también del segundo tipo, que es la dipirona, la novalgina. Tiene buen efecto en el dolor somático, buen efecto antipirético, pero tiene mayor efecto que cualquier otro antiinflamatorio a nivel de el dolor cólico. Bueno, déjame que te muestre acá lo que tenemos al hablar de los antiinflamatorios en general. Pueden ser, casi todos son por vía oral, ¿sí? Algunos son inyectables, por ejemplo, el diclofenac inyectable. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar? Esto que ves acá, la capacidad que tienen todos estos antiinflamatorios de generar una irritación de tipo
gástrica. Ya sabemos por qué. Sabemos que esto ocurre por la supresión en las prostaglandinas a nivel de la mucosa gástrica, de la mucosa gástrica. Bueno, la dipirona también puede hacer esta inflamación, pero no es tan importante. Sí tiene algunos efectos adversos como producir agranulomatosis a nivel de la médula ósea, pero en realidad es muy rara esta reacción, es bastante rara esta reacción. Seguimos adelante. Bueno, entonces lo más fácil que tenés para recordar acá es este gráfico. ¿Qué es lo que hace este gráfico? Este gráfico te está mostrando que los antiinflamatorios van a bloquear a la ciclooxigenasa y al bloquear a la ciclooxigenasa en forma no selectiva vamos a tener inflamación de la mucosa gástrica, ¿sí? La mucosa gástrica. Cuando las drogas sean inhibidores de la ciclooxigenasa solo 2, vamos a tener una baja incidencia a nivel de inflamación gástrica. Bueno, acá que tengo para mostrarles es básicamente cuando nosotros tenemos los AINES de tipo 2, que son los más abundantes, bloqueamos los dos tipos de ciclooxigenasa. La tipo 1, que es constitutiva, y también la tipo 2. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener disminución del dolor, la fiebre, pero también disminuye el efecto de protección gástrica de las prostaglandinas. Y cuando podemos bloquear solamente la COX-2, lo que hacemos es tener un efecto antiinflamatorio y analgésico, pero sin afectar las prostaglandinas en los tejidos no inflamados. ¿Sí? Bueno, esto lo veremos más adelante. En farmacología volvemos a tocar estas drogas, pero nos llegó el momento de hablar de las familias de las drogas. Yo te pediría que vos ensayes memorizar las familias para poder meter las drogas adentro. Vamos a empezar que la relación estructura-actividad es siempre la misma, y cuando hablemos de la estructura tenés que recordar que las estructuras son parecidas, cambian nomás la configuración química, por eso de alguna manera las diferenciamos. Y vamos a tener a los salicilatos, te los presento acá. Los salicilatos vos ya los conocés hasta de química orgánica, el ácido acetil salicílico, que es la droga más común, más básica, más importante. Acá en Argentina no tenemos del ácido, no tenemos variaciones del ácido acetil salicílico. Es la única presentación. Después vamos a ir a los derivados, Después vamos a ir a los derivados del ácido arilpropiónico. Los derivados del ácido arilpropiónico terminan en feno. Y ahí te suena ibuprofeno, ketoprofeno, naproxeno. Entonces, ahí acordate, cuando terminan en eno son derivados del ácido arilpropiónico. Cuando son derivados del ácido arilacético, terminan en NAC. Te tiro alguno: diclofenac, ketorolac, ¿sí? Y hay algunos que se escapan un poco, como la tolmetina y la nalbufina, pero son derivados del ácido arilacético. Derivados del ácido acetilindólico, vas a ver que son estructuras que van a tener la misma relación estructura-actividad, pero van a tener un derivado indólico. Solamente dos drogas, indometacina y sulindac.
Después la vamos a ver, han perdido mucho terreno a nivel comercial, por lo tanto no hay muchas presentaciones. Derivados del ácido antranílico, tampoco drogas importantes, te cuento dos, el clonixinato de lisina y el ácido mefenámico. Clonixinato de lisina es el Dolten, ¿sí? Y el ácido mefenámico es el Ponstilfem, es un antiinflamatorio del montón. Nada muy diferente, nada muy complejo con respecto a estas estructuras. ¿Sí? Bien, seguimos. Los derivados de los derivados